Saludos y bendiciones para todos y todas los que están acá, por supuesto, en el local de la iglesia Verán la Gloria de Dios, y todos los que nos ven y nos oyen por las diferentes plataformas sociales por donde se está transmitiendo este video y este audio para todos y todas. Bendiciones. Vamos entonces a lo que es la concepción y el nacimiento de Jesús. Estamos estudiando una serie en este espacio hermoso titulado Cristología de alta crítica. Cristología es la ciencia que estudia la vida de Jesús. Hemos estado estudiando una serie de acontecimientos que se dieron antes para que se dé lo que ahora viene. Hoy vamos a estudiar concepción y nacimiento de Jesús. Pero para que esto llegara a darse, para que esto llegara a ser, hay una serie de acontecimientos que ya hemos estudiado, los cuales están en YouTube. Puede buscar los videos y ahí usted va a conseguir ese material acerca de lo que ya hemos estudiado. Entonces, como les dije, por YouTube me consiguen como Octaviano Torres y ahí está el material. Cuando hablamos de la concepción, según la ciencia, escuche lo que viene, la concepción es el acto de la unión de dos gametos, masculino y femenino, para la formación de un nuevo ser. Es la unión del espermatozoide con el óvulo que trae como resultado la fecundación. Ahora, cuando hablamos de concepción, en cuanto a Jesús, esto no cabe. Ya le voy a explicar por qué. Si analizamos el concepto de concepción, en el caso de Jesús, no hubo tal fenómeno. En Mateo 1:23, donde lo dice donde aparece el término concebir referente a Jesús. Originalmente no se escribió así. El término que aparece en el griego es eco, que indica tener, mantener, sostener. De modo que en el caso de Jesús no hubo tal concepción. Es decir, en Jesús que hubo un tener, un sostener y un mantener. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la ciencia, que no está descarriada ni está divorciada de la Biblia, trabajan muy juntas. El detalle es que tenemos teólogos que conocen muy bien la teología, pero desconocen la ciencia. En este caso, que tiene que ver con el nacimiento, la reproducción humana. Y tenemos también científicos muy buenos, muy académicos, muy claros en la parte científica, pero teológicamente son analfabetas. Entonces, entre ambos se pelean. Ahora, necesitamos teólogos que conozcan ciencia y necesitamos científicos que conozcan teología, porque son dos ciencias, que sean integrales. Entonces, en este aspecto, el término que se dio en Jesús es eco, que tiene que ver con el sostener. He aquí una virgen en el vientre mantendrá. Así debiera de decir el texto en toda la Biblia. He aquí una virgen en el vientre mantendrá y dará a luz un hijo. ¿Por qué no cabe la palabra concepción? Le expliqué porque para que haya concepción tiene que ver la unión de los dos gametos, masculino y femenino. Cuando hablamos de gameto, para los que no están muy claros en ese aspecto, estamos hablando de la unión de pene y vagina. ¿Sí? Esos son los dos gametos. Entonces, en el caso de María, ¿tenía María vagina? Sí, estamos claros. ¿Pero Dios tiene gameto? ¿Tiene gameto Dios? No, porque no es humano, natural. Entonces, cuando usted lee el texto, dice que el poder de Dios vino sobre, el poder del Altísimo vino sobre María. El poder la cubrió. Y el Espíritu Santo se encargó de colocar al Verbo en el vientre. Entonces, ¿qué fue lo que hubo? Colocación. ¿Qué fue lo que hubo? Sostenimiento de ese ser ahí en ese cuerpo hasta que dio a luz. En nosotros, como hijos engendrados por Dios, se dio el mismo fenómeno. Oiga lo que viene ahora en lo espiritual, que se dio en el engendro de Jesús. Cuando Juan hace mención de nosotros como hijos de Dios,
En el capítulo 1, verso 13, descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. Es decir, acá tenemos a nuestro hermano Antonio, hijo de mi hermano Isidro y de la hermana Petra, que tiene que ver por concepción, ¿sí? Ya ese caso es concebido, porque le digo, el único ser que no fue concebido, seres humanos, Jesús, y hay otro ser que tampoco fue concebido. Es decir, hay 3 seres sobre la tierra que no fueron concebidos. ¿Cuáles son esos? Jesús, uno. ¿Cuáles son los otros 2? ¿Dale? Seres humanos, carne y hueso, nariz y pescuezo, que no fueron concebidos. Adán y Eva, eso es correcto. Para eso tenemos esa cabeza, no para puro tener gorra. Entonces, Adán y Eva y Jesús son los únicos seres sobre la tierra que no fueron concebidos. 2 creados y 1 depositado, colocado sobre un sitio sostenido. Ahora, así como en el caso de Jesús no hubo esa unión de los 2 gametos, Jesús no figura como hijo de José, figura como hijo de Dios. Ok, porque fue Dios quien hizo la operación, quien hizo el milagro de colocar el verbo en ese vientre, de sostenerlo y de que luego se diera luz. Espiritualmente hablando, mira lo que viene ahora. Hay algo similar que se dio en usted y se dio en mí. Yo no sé cuántas personas le predicaron a usted. Ya difícilmente recuerdo todas las que me predicaron a mí cuando no era cristiano, pero sí una cantidad. En este caso, yo soy producto de Radio Transmundial, donde había una serie de predicadores. Es una emisora que está en las Antillas Holandesas y entraba aquí a Venezuela, no sé si todavía esté, y yo la oía. Estoy hablando del 85, año 85 y 86. Dicen los orientales, eso fue antielito. Bueno, en el siglo pasado, sí, pero fue, ¿verdad? Ahora, también oía acá en Barquisimeto 2 emisoras que entraban al sitio donde yo vivía. Radio Lara, la gente de Gigi Ávila, y Radio Juventud, la gente de Severino Guzmán. Y del Tocuyo está otra emisora, es decir, a mí me predicó mucha gente. Pero hubo un día en el cual yo determiné entregarle mi vida a Jesús. Fue un chico que subió a la casa con un grupo de hermanos, un líder por allá, y hubo una predicación. Ya a mí me habían predicado muchas veces. Cada vez que terminaba el programa de radio y el que dirigía el programa decía que le entregaran la vida a Jesús, que hicieran la oración, yo lo había hecho, bueno, como más de 50 veces. Yo creo que más de 100 veces. Tenía varios años oyendo la radio. Pero ese día lo hice en público, el día que hice el llamado. Para algunos, escuche esto, para algunos, ese individuo que oró por mí es mi padre espiritual. Eso no existe en el mundo del cristianismo. No existen padres ni madres espirituales. Así como José no es padre de Jesús. Y así como el nacimiento de Jesús fue producto de la obra de Dios, el poder de Dios vino sobre María, el Espíritu Santo lo deposita en el vientre y lo sostiene y luego nace. De esa manera, milagrosamente para los seres humanos, así de esa misma manera nació usted espiritualmente. Mucha gente le predicaron, mucha gente le enseñó, mucha gente le orientó, pero pregunto yo, ¿quién fue el que quitó de usted el pecado? Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿quién fue el que quitó de usted el pecado? Eso es una verdad relativa. ¿Sabe qué es una verdad relativa? Que es verdad y no lo es a la vez. Escuche esto. Jesús muere por usted y por mí, y con su muerte Él compra el derecho a la salvación. ¿Sí? Con su muerte y resurrección, Él compra el derecho a la salvación. Pero hay alguien que es quien entrega la salvación. Ese que entrega la salvación es el que quita la incredulidad, que es el pecado. Ese que quita la incredulidad es el que primero lo convenció a usted de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién lo convenció a usted de pecado, que era un pecador usted, que iba rumbo al infierno? Pero cuando usted se vio en ese camino rumbo al infierno, ese ser le mostró a un Salvador,
que ya había pagado por usted y que había una oportunidad de salvación. Y entonces usted determinó aceptar ese programa, ese plan de salvación y le entregó la vida a Jesús, por supuesto. Pero ¿quién lo dirigió? ¿Quién lo trajo a Jesús? ¿El predicador que le predicó o ese otro ser? El Espíritu Santo, que es Dios también. Él fue el que hizo la obra. Es como esto. Se la pongo desde el punto de vista natural, porque es que nosotros no somos tan espirituales como debiéramos serlo. Pero aquí hay varios que trabajamos en el tiempo cuando aquí en Venezuela se pagaba con cheque. ¿Sí se recuerdan, verdad? Entonces usted fue y trabajó un tiempo en la empresa. El día viernes o el día sábado, a usted lo llevaron a la oficina y le entregaron un cheque. Usted firmó una hoja y firmó un libro. Para efectos de la empresa, ya la empresa a usted le pagó, pero lo que le entregó fue un cheque. Ese cheque, ¿a dónde tuvo usted que ir a cambiarlo? Al banco. Cuando usted llegó al banco, ¿usted le dijo al portero que le pagara el cheque o fue a la cajera o al cajero? ¿Usted fue al que barre, al que limpia en el banco o fue a la cajera? A la cajera. Entonces, en este caso, a usted le pagaron en la empresa con un cheque, pero el dinero, el efectivo, tuvo que ir a buscar al banco. ¿Y quién se lo entregó? La cajera. Entonces, en este caso, la cajera o el cajero viene siendo el Espíritu Santo. Aunque Cristo fue el que compró la salvación para usted y para mí, Él fue el que pagó en la cruz y con el derramamiento de su sangre la salvación suya es una realidad, pero quien le entregó a usted esa bendición fue el Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente, nosotros no aparecemos como hijos de Jesús, ni aparecemos como hijos del Espíritu Santo. Aparecemos como hijos de Dios, no de los pastores, no de los profetas, no de los evangelistas, no de los maestros. Figuramos como hijos de Dios. Por lo tanto, pregunto, ¿hay hijos espirituales? ¿Qué silencio? Según la Biblia, no. Que nosotros debemos de respetar y de honrar a los pastores como padres, como símil, parecido a, sí. Que nosotros como pastores, como líderes, debemos de tratarlos a ustedes como hijos, creo que debiera ser, o es el deber ser, pero no es que son. No es que son. Ni siquiera vamos a dar cuenta por ustedes. Pastor, pero es que la Biblia dice que ustedes atiendan a la iglesia y los pastores tienen que atender a la iglesia como quienes han de dar cuenta. Sí, como quienes han de dar cuenta, no es que vamos a dar cuenta. Es símil, es parecido. ¿Sí me copia eso? Como quienes han de dar cuenta. Yo voy a dar cuenta por lo que yo he hecho con ustedes, pero no voy a dar cuenta por ustedes. Cada quien va a dar cuenta por sí solo. Entonces, en nosotros, en el área espiritual, al igual que Jesús, pasó lo mismo. El verso 13 del Evangelio de Juan, si alguien lo tiene a la mano, léalo para todos, para que oiga lo que dice. Como dice Juan 1:13, los cuales no son hijos de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. El término engendrar viene del griego geknao, que indica el acto de colocar una simiente y a su vez da la idea de alumbramiento. Este término geknao no involucra la concepción, ya que ella tiene que ver con la unión de los dos gametos, masculino y femenino, como le dije, pene y vagina, para la formación de una nueva vida. En Juan 1:13 se descarta la concepción para llegar a ser hijo de Dios. El texto dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, usted es hijo ¿de quién? De Dios. Usted no es hijo de el predicador o la predicadora que le predicó. E incluso hay una discusión de un dominicano que él dice, bueno, que si es una realidad que el hombre o la mujer que te dirigió a Dios
es su madre o su padre espiritual, entonces ese dominicano dice que él es hijo de una vaca, espiritualmente hablando. Y alguien le preguntó, ¿y por qué? Bueno, porque cuando yo reconocí a Dios como Rey, como Señor del cielo y de la tierra, fue un día en un campo donde yo estaba y hubo un terremoto. Él dice que la tierra se movía así como el mar, como las olas del mar. Y una vaca que estaba en el entorno donde él estaba se tiró de rodillas, levantaba la trompa para arriba y bramaba para el cielo. Y él entendió, en ese momento se le iluminó que había un todopoderoso que hacía que esa tierra, que es sólida, que usted la ve aparentemente que no se mueve, esa tierra que él la vio hacer como las olas del mar, había alguien que la movía de esa forma, sin que todo se destruyese, destrozase. Entonces, cuando esa vaca comenzó a bramar para arriba, él entendió que había uno arriba. Él se tiró de rodillas al piso y le entregó su vida al Señor. Entonces, él dice que si hay madre espiritual por guiarte a Dios, bueno, la madre de él es una vaca. Pregunto yo, ¿eso tiene sentido? ¿Tiene razón? Primero, la vaca no tiene espíritu, no tiene alma tampoco. Tiene instinto de sobrevivencia. Pero la naturaleza, que a veces es más entendida que los que tenemos alma y espíritu, honra todos los días a su creador. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿quién es su madre espiritual? ¿Quién es su padre espiritual? Yo no soy. No soy Isidro. Este es un misterio. ¿Cómo se produjo el cambio en usted? ¿Cómo se dio eso? Esto es un misterio que se produce en nosotros. Un nacimiento nuevo por una simiente que Dios puso en nosotros, sin la intervención del hombre. Algo similar pasó en Jesús. La supuesta concepción en Jesús es un misterio y sigue formando parte de lo explicable, sigue formando parte de lo inexplicable, que es la unión hipostática, ya que es el comienzo de ella. Desde el momento que el Espíritu Santo hizo sombras sobre María y se dio la unión de lo divino con lo humano, desde ese momento comenzó el misterio de la encarnación. Afirmar que el Espíritu Santo puso su espermatozoide en el óvulo de María es quebrantar, oiga, todos los principios de la teología. Y es un acto que biológicamente hablando no es posible. Solo la carne que mantiene órganos reproductivos puede producir gametos, ya sea masculino o femenino. Científicamente hablando, en el caso del Espíritu Santo, esto no es posible en lo sobrenatural. Esto no es posible en lo sobrenatural. Prefiero hacer silencio. En este caso, no es posible porque el Espíritu Santo no es un ser natural, no es un ser humano. Cuando el ángel le habla a María sobre su embarazo, María le hace una pregunta que el ángel no respondió. ¿Cuál es la pregunta? No la respondió en detalle. María preguntó, ¿cómo será esto? Ella está preguntando que de qué manera ella va a quedar embarazada, porque ella sabía biológicamente cómo era el asunto. Puesto no conozco varón, el término no conozco no quiere decir que ella estaba en un desierto y que no habían hombres, no. El término no conozco varón es no he tenido relaciones sexuales con ningún varón. La respuesta del ángel no detalla el milagro del embarazo, sino el agente que lo va a producir. El cómo se dé no es lo que importa, sino quién lo va a hacer. En este caso, como maestro, prefiero tomar la posición del ángel Gabriel, no entrar en detalle. Es decir, Gabriel no entró en detalle, no le dijo a María cómo iba a ser el asunto, le dijo quién lo iba a hacer, solamente. Hasta ahí llegó el asunto.
Alguien trató de explicar la concepción de Jesús partiendo del principio de la partenogénesis. Vamos a ver qué es esto. Que indica la posibilidad de que se dé el comienzo de un nuevo ser por división de células femeninas sin la unión de los gametos masculinos. Esto es imposible que se haya dado en el caso de Jesús, ya que esto es un proceso que solo se da en plantas, óigame, animales, pero solo en algunas especies. Tomar el principio de la partenogénesis para hacer referencia a la concepción de Jesús es una locura y queda descartado por todos los medios. El cómo se dio la concepción de Jesús en un supuesto que la haya habido es un misterio que nadie hasta ahora ha podido descifrar. Es un asunto donde las escrituras no han dado una revelación detallada y por ende no hay iluminación precisa y concisa relacionada al tema. Entonces, en cuanto a la concepción y el nacimiento de Jesús, es un acto de fe el aceptarlo como tal. Ahora, hay una cantidad de cosas a las cuales nosotros le agregamos fe sin estar criticando mucho. Pregunto yo, ¿quién liberó esta nación de los españoles? Pregunto, ¿quién liberó a Venezuela de los españoles? Ajá, ok. Pregunto yo, ¿usted anduvo con Simón Bolívar? Sí. Pregunto otra cosita por ahí similar. Los que estamos casados van a entender esto. Los solteros, bueno, no vayan a asustarse, pero esto es algo natural. Los que estamos casados, desde el día que usted se casó con su esposa, ¿usted no se ha despegado de ella ni un minuto? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces los hijos que ella nos dio a luz, ¿usted está seguro que son suyos? Yo no vengo a echar pelea aquí a nadie, no. Vengo para que razonemos. La que sí sabe de quién son hijos, esos hijos, es ella. Pero usted y yo tenemos un acto de fe ahí, digo yo. Ay, qué serio, ¿verdad? Ella sí sabe. Usted y yo lo creemos. Y sigamos creyéndolo. No nos compliquemos la vida. Ya están grandes, güey. Están grandes, están criados. Ya algunos están colaborando en la casa y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, hay cosas en la vida en las cuales nosotros hacemos y caminamos que son un acto de fe. Ahora, si aplicamos acto de fe para los hijos, para no tener problemas, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí buscamos tanta vuelta? ¿Por qué le buscamos tanta lógica a lo que no tiene lógica? A lo que no tiene respuesta. Por ahora, pero viene el momento cuando salgamos de este cuerpo limitado y vamos a ver claritamente todo. Es más, nos vamos a dar cuenta si todos esos hijos eran de nosotros. Lo espiritual. Pero no se preocupe, y no va a haber brollo yo. Todo va a estar controlado. Ahora, el nacimiento. Vamos entonces ya hablamos de la concepción. La concepción es obra de un milagro, prácticamente, es un milagro. Es el único ser que de esa forma ha sido concebido. Se habla de concepción porque es la forma más fácil, pero ya explicamos que no hubo concepción, que lo que hubo fue depositar, sostener para luego dar a luz. Ahora, así como estamos hablando, o como se dice que Jesús fue concebido, hay una serie de cosas que nosotros decimos que no tienen sentido, pero las decimos todos los días. Escúcheme, y no solamente las decimos nosotros, los que no somos catedráticos universitarios, lo dice el Raimundo y todo el mundo, hasta el rey de España lo dice. ¿Saben? Usted sale allá afuera ahorita y se para allá un rato y va a decir, este sol sí está bravo. La pregunta es, ¿con quién? ¿Tiene sentimiento el sol? No. Entonces el sol no se enoja, porque usted dice que está bravo. Pero siente las pieles. Es una manera de comunicar lo que está sucediendo, porque aquí no hay otra fórmula. Esa es la que nos dijeron. ¿Sí? En la mañana dijimos que el sol salió. Porque lo ve. Y en la tarde decimos que se esconde. ¿De quién se esconde? ¿De quién se esconde? Es una manera de comunicar
si le aplicamos lógica, ¿eso tiene lógica? ¿Eso tiene razón? No. Incluso hay algunos que dicen, hermano, nos vemos ahora en la tarde, pero vamos a esperar que el sol baje. Hermano, si el sol baja nos quema. Pero es una manera de comunicar las cosas, ¿verdad que sí? Bueno, aquí lo que acabamos de ver de la supuesta concepción de Jesús es igual. Entonces, vimos la concepción, vamos a ver el nacimiento. Según Lucas 2, 4 y 7 y 4, 16, Jesús nació en Belén, ciudad que estaba en Judea, perteneciente ahorita a lo que se conoce como Palestina. Sin embargo, yo quiero aclararles algo. Para el momento que la nación de Israel se estableció en ese lugar, Palestina no existía. ¿Cómo se llamaba esa tierra principalmente? A ver si alguno de los historiadores que están aquí se recuerda. ¿Cómo? Canaán. Canaán. Esa tierra originalmente se llamó Canaán. Por lo tanto, si nos vamos a la historia, eso es Canaán. Luego de varias guerras y 250 años después de Cristo, es que a eso le implantan el nombre de Palestina, que era la esposa de uno de los líderes romanos que gobernó esa zona. Ahora, los hombres que están ahí, que pelean con los israelíes, ¿cómo los llaman? Palestinos. Tampoco son los tales palestinos, son los filisteos de aquel entonces atrás cuando era Canaán. Son descendientes, de hecho. Eso es correcto. Esa tierra, ellos dicen que es de ellos, pero si nos sentamos y revisamos la historia, no es así. No es así. El problema que Israel tiene ahí es un problema comprado. Es más, Israel ha comprado esa tierra más de 3 veces. Primero la conquistaron militarmente, la han perdido varias veces y luego la han tenido que comprar varias veces. Pero eso sucede por el pecado de Israel abandonar a Dios. Y usted hasta ahorita ha visto algunas cosas que le están pasando. Léase el capítulo 14 de Zacarías para que vea que es grave lo que le espera a Israel. ¿Oye? Sí, todavía. Es grave. Lo que ha pasado es nada para lo que les viene. Por causa de no meterse en el plan de Dios. Por ejemplo, ayer hubo bombardeos parejos Sí. en Israel y no hubo manera de que lo evitaran. Que lo evitaran, ¿no? Vienen cosas fuertes contra ellos por causa de su pecado. No es porque el diablo es potente, porque es ágil, porque es poderoso, no. En la Biblia, en Génesis iba a decir, no, Gálatas, lo que pasa es que comienzan con G los dos. Gálatas 6, 7 dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre le meta a la tierra, eso la tierra se lo va a devolver. Entonces, ellos le dieron la espalda a Dios. En su gran mayoría caminan de espaldas a Dios, entonces no esperen que Dios los va a proteger. ¿No van a ser destruidos, acabados del total? Sí, eso es correcto. No lo rescatarán en el momento. Sí, pero sin embargo, muchos de ellos que están muriendo, no crean que porque son judíos se van al cielo. Hay un solo camino, hay una sola verdad y en uno solo hay vida. Del ser que estamos hablando ahorita. Los que no caminen por ahí, lamentablemente están como Adán el día de las madres. Están condenados. Como Adán el día de las madres, perdidos. Entonces, el nacimiento de Jesús y su niñez y lo concerniente a ella, los ritos de su niñez, todo niño judío pasaba por 2 ritos, la circuncisión y la redención. Quiero que entienda esto. Bíblicamente hay 3 órdenes sacerdotales o 3 sacerdocios que Dios estableció. El primer sacerdocio es el de Melquisedec, capítulo 14 de Génesis. Segundo sacerdocio es el sacerdocio levítico de Aarón, el hermano de Moisés, y de ahí para acá se estableció el sacerdocio levítico. Luego, con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, se estableció el tercer y último sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos hay? 3 sacerdocios. ¿Quiere la base bíblica? Vaya al libro de Hebreo, capítulo 7 al 11. Léalo todo, estúdielo, analícelo. 3 órdenes sacerdotales. El detalle es que la primera orden fue reemplazada por la segunda.
y la segunda fue reemplazada por la tercera. Entonces nosotros ahorita como iglesia estamos en el tercer sacerdocio. Y del tercer sacerdocio se escribió y se dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oído, tú eres sacerdote para siempre. De los otros no se dijo eso. Es decir, los otros tuvieron un nacimiento y murieron, los dos. Entonces tenemos un tercer sacerdocio que es sempiterno. ¿Por qué sempiterno? Porque tuvo comienzo, pero no tiene final. Eso es lo sempiterno, lo que comienza y no tiene final. Entonces, Cristo Jesús vivió bajo ¿cuál de los tres sacerdocios? El segundo. Nació bajo el sacerdocio de Aarón, se crió, desarrolló su ministerio, murió bajo el sacerdocio de Aarón, pero resucita y nace el tercero y último sacerdocio. Ya ahí se rompe el sacerdocio de Aarón. Correctísimo. Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces, por esa razón, todo niño tenía que ser circuncidado. La circuncisión, aunque viene desde atrás, se implantó con mucha fuerza en el sacerdocio de Aarón. Entonces Jesús fue circuncidado porque nació en ese sacerdocio. Usted y yo no necesitamos ser circuncidados porque no pertenecemos a ese sacerdocio. Nosotros pertenecemos al otro. ¿Al cual? Al de Cristo. Los niños eran redimidos, es decir, comprados. Esa era una norma de ese sacerdocio. ¿Por qué ahorita no se hace, Juanita? Porque no estamos en ese sacerdocio. La circuncisión consistía en hacer una incisión en el prepucio o en el pene del órgano genital del varón, miembro viril, y por lo general esto se hacía en el 8º día después del nacimiento. La circuncisión significa la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Significa que el niño estaba siendo introducido en la comunidad del pacto. El Señor dijo a Abraham, que es cuando se inicia la circuncisión: y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto, oído, perpetuo. El término perpetuo tiene comienzo, pero no tiene final. Génesis 17, 12 y 3. Ahora, cuando Dios le dice esto a Abraham, pregunto, ¿Abraham estaba circuncidado? En ese momento no. No. ¿Abraham fue circuncidado a los 8 días? Tampoco, porque ya tenía una cantidad de años. Pero él fue circuncidado. Y de ahí en adelante, después que se da el mandamiento, todo lo que quedó atrás, pero de ahí en adelante hay que circuncidar a todos. La otra pregunta es: ¿existía Israel para el momento que se impuso esta norma de circuncisión? No. En el área espiritual, esto es señal de pacto. En el área espiritual, en el área de relación natural física, porque esta circuncisión se hacía ¿dónde? En la carne. ¿Sí? No tenía nada que ver con el espíritu, ni tenía nada que ver con el alma. Ahora, en el área de la salud, esto es muy bueno, porque las mujeres que menos sufren de cáncer en el útero son las judías, gracias a que los hombres están circuncidados. Circuncidar tiene que ver con quitar todo el escroto que cubre la parte posterior del pene del varón, y por esa razón entonces ahí no se guarda humedad. No hay posibilidad de tener bacterias al tener intimidad sexual, hombre-mujer, entonces hay contaminación. Por esa, en el área de la salud, muy bueno es. Esta práctica se observaba con mucho cuidado, y quien no se sometía a ella era considerado un pagano, es decir, incrédulo, y se hacía reo de muerte. Era fuerte esto, Eso está en Josué 5, 4 y 9. En el caso de Jesús, tuvo que cumplir con esta ordenanza para cumplir toda justicia y ser hallado hijo del pacto. Lucas 2, 21. Redención de Jesús como primogénito, esto sí no se dio. Hermano querido,
En Jesús no hubo tal cosa como redención. Ya le explico por qué. Según la ley, ya esto es dentro de la ley o dentro del sacerdocio de Aarón. Según la ley, por ordenanza de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto de animales como del hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 siclos de plata, que se daban a los sacerdotes, teniendo el niño un mes de nacido. Veamos, o vamos a seguidamente lo que registran las escrituras. Número 18, 15 y 17. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofreciera a Jehová, así de hombres como de animales, pero de animales, hará que se redima el primogénito. Es decir, primogénito, la hembra no contaba. Es decir, si una mujer, su primer parto era hembra, no había primogénito. Del hombre, primogénito del hombre, también hará redimir al primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a su estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. Es decir, solamente se redimía el primogénito de los animales llamados inmundos. La yegua, la de la burra, la de la camella, o el camello. Pero en el caso de la vaca, la cabra y la oveja, ese primogénito quedaba en el templo. Ese era de Dios. Por supuesto, lo iban a criar ahí, y cuando yo estuviera del tamaño normal para sacrificarlo, lo sacrificaban a todos. Excepto los primogénitos de mujer, de la yegua, de la burra y de la camella. Esos tenían que ser redimidos, comprados. Entonces dejaban de ser propiedad de Dios y pasaban a ser propiedad de la familia que lo llevó, lo ofreció. ¿Estamos claros ahí? Redención de Jesús como primogénito. Según la ley, por ordenanza de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto de animales como el del hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 ciclos de plata, que se daban a los sacerdotes, teniendo el niño un mes de nacido. Veamos seguidamente lo que registran las escrituras. Es decir, la circuncisión era al 8º día, 8 días. La circuncisión solamente era para los varones y para el ser humano. Ahora, la redención era para todos los primogénitos, y era un mes, 30 días después. ¿Estamos claros en esa? Jesús pasó por esa. Todo aquel que abre matriz, ya lo vimos, consagradmelo todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos, note, hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Esto es algo que Dios demandó, que Dios pidió para él. Éxodo 13:2. Reitero, todo primogénito por la ley era propiedad de Jehová y debería ser santificado y presentado a Dios en holocausto, pero esto tenía su excepción. Había dos de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animal inmundo, por ser inmundo, no se podía presentar a Dios en holocausto, por tanto, debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia, y de esta forma quedarán establecidas por su cumplimiento la ley. El segundo se daba por los primogénitos del hombre, por la razón de que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños semejantes a Moloch. Eso está en Levítico 18:21 y 22:5. El sacrificio de un niño era condenado y era una abominación para Jehová. Era y es
es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que se cumpliese la ley. El niño primogénito o era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. En este caso el niño era redimido. Ahora, Dios no acepta, escúcheme esto, Dios no acepta sacrificios humanos. Pero pregunto yo, ¿cree usted que los hombres en la tierra no han hecho en el pasado y en el presente están haciendo sacrificios humanos? Sí, y mucho. Aquí mismo, en esta nación lo hacen. Dios a esa gente les va a demandar eso. En relación a este relato que hace Lucas por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba el niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 siclos de plata y se los entregaba. El sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual, el niño pasa a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata. La Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual y el de redención. Esto se debe a que, escuche, el único ritual por el cual Jesús no pasó fue el de ser redimido, porque si Jesús hubiese sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y hubiese sido propiedad de su redentor, es decir, en este caso su padrastro, José. Y por consiguiente no podría presentarse en holocausto a Dios, porque Dios no iba a presentar, no podía Dios presentar a otro o a un hijo de otro que no le hubiese costado a él nada. Entonces Jesús no pudo ser redimido. Por lo tanto, todo el que no era redimido entonces tenía que ser sacrificado. ¿Por qué entonces Jesús es sacrificado? Porque no fue redimido. Entonces, ¿sacrificaron a quién? ¿Al hijo de José o al hijo de Dios? Entonces, el pago de su pecado, escúcheme, el pago de su pecado y el mío, lo pagó Dios mismo en su Hijo Jesús. La deuda que usted tuvo, que usted tenía por culpa de Adán, entonces Dios mismo la solucionó en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario produjo 3 incidentes que ahora le afectan a usted positivamente. ¿Cuáles son esos 3 incidentes? Redención, remisión y propiciación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que tenga claro que en usted hubo redención. ¿Qué es redención? Que usted fue redimido.